¿Libertad o fe? ¿Es posible ser libre en un mundo de normas religiosas? ¿Puede un musulmán vivir plenamente en una sociedad que define la libertad como hacer lo que se quiera? Hoy abrimos un tema profundo y provocador: el Islam y la libertad moderna. ¿Son enemigos naturales o aliados que aún no hemos comprendido bien? Primero, la palabra libertad en tiempos modernos. ¿Qué significa realmente ser libre? Vivimos en una era donde libertad es una palabra sagrada. Libertad de expresión, de identidad, de creencia, de deseo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a pensar qué es realmente ser libre? ¿Es hacer lo que uno quiera? ¿Es vivir sin límites? El Islam plantea una visión distinta. En el Corán, la verdadera libertad no es seguir cada impulso, sino liberarse de la esclavitud de las pasiones. ¿Acaso has visto a quien toma como su Dios a sus deseos? Para el Islam, entregarse a Allah es el camino a la verdadera autonomía, porque libera al alma de depender de lo externo. Mientras la libertad moderna puede llevarnos a la confusión o el vacío, el Islam propone una guía firme que no impone, sino que orienta. En lugar de caer en la anarquía de los deseos, ofrece un equilibrio entre derechos y responsabilidades, donde el alma no está sola, sino acompañada por sentido. 2. El Islam impone o guía, la diferencia que lo cambia todo. Uno de los mayores malentendidos sobre el Islam en el mundo moderno es pensar que impone reglas rígidas, sin espacio para el pensamiento o la elección. Pero, ¿y si el Islam no impone, sino que guía? El Corán no es un libro de imposiciones, sino una llamada al entendimiento. Dice, no hay coacción en la religión, ya se ha distinguido claramente el camino recto del erróneo. Sura Al-Baqarah 2:256. Esta declaración es revolucionaria. Reconoce la capacidad del ser humano de elegir, de reflexionar, de buscar. El Islam guía como un faro en la noche, ilumina sin obligar a nadie a caminar. Las oraciones, el ayuno, el zakat, no son cadenas, sino prácticas que conectan al ser humano con lo divino. ¿Es eso imposición o es una invitación a vivir con propósito? La verdadera guía no se impone, se ofrece con sabiduría, y eso es lo que hace el Islam. Tercera, la libertad del ego o la libertad del alma. En el mundo moderno, se nos enseña que la verdadera libertad consiste en hacer lo que queramos. Pero, ¿es eso libertad o esclavitud disfrazada? El Islam distingue entre dos libertades, la del ego y la del alma. El ego grita, satisfáceme ahora, mientras el alma susurra, llévame a mi Creador. El Corán dice, ¿has visto a quien toma como Dios a su propio deseo? Cuando nuestros deseos nos controlan, nos convertimos en esclavos de nosotros mismos. Eso no es libertad, es una cárcel invisible. El Islam libera el alma, nos guía a vencer al ego con oración, ayuno y reflexión, no para reprimirnos, sino para que el alma ascienda por encima del ruido del mundo. ¿Quién es más libre? ¿El que se deja llevar por cada impulso o el que domina su interior para vivir con propósito? Cuarta, ¿qué dice la historia? Musulmanes en sociedades libres. La narrativa de que el Islam es incompatible con la libertad moderna se desmonta fácilmente cuando observamos la historia. Durante siglos, los musulmanes han convivido, contribuido y prosperado en sociedades diversas, demostrando que el Islam no solo se adapta, sino que florece en contextos de libertad y pluralismo. Un ejemplo claro es Al-Ándalus, en la España musulmana medieval. Allí, cristianos, judíos y musulmanes vivieron bajo el gobierno islámico, con libertad para practicar sus religiones, desarrollar el arte, la ciencia y la filosofía. Fue uno de los periodos de mayor avance cultural de Europa. La Constitución de Medina, establecida por el profeta Muhammad, la paz sea con él, garantizaba la libertad religiosa a judíos y paganos dentro de una misma comunidad. Un contrato social pionero en su época. En tiempos modernos, millones de musulmanes viven en democracias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o América Latina, participando en elecciones, expresando su fe y contribuyendo socialmente. La mayoría no ve contradicción entre su identidad religiosa y su libertad ciudadana. El Islam no teme la libertad, teme la injusticia disfrazada de libertad. La historia demuestra que cuando los principios islámicos se viven con autenticidad, se convierten en cimientos de sociedades justas, pacíficas y libres. 5. ¿Y la mujer musulmana, libre u oprimida? La mujer musulmana es a menudo el foco de los debates sobre libertad en el Islam. Muchos miran su vestimenta y concluyen represión. Pero, ¿han preguntado qué elige ella? El Corán no es ajeno al valor de la mujer.
Alá promete: a quien obre bien, sea hombre o mujer, y sea creyente, le haremos vivir una buena vida. El velo, por ejemplo, no es una imposición ciega. Para muchas es identidad, protección, dignidad. Es un acto consciente de conexión con Dios, no sumisión a los hombres. A lo largo de la historia, mujeres musulmanas han sido eruditas, líderes, poetas y comerciantes. Yadilla, la esposa del profeta Muhammad, la paz sea con él, fue una empresaria independiente. La verdadera opresión no es el pañuelo en la cabeza, sino el juicio sin comprensión. ¿Y si la libertad estuviera también en elegir servir a Dios antes que al ego? 6. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión se considera un pilar incuestionable. Pero incluso en las sociedades más abiertas, este derecho tiene límites. No se permite la difamación, el discurso de odio, ni la incitación a la violencia. Entonces, ¿qué dice el Islam sobre este principio tan valorado? El Islam reconoce el poder de la palabra, pero también su responsabilidad. El Corán advierte claramente: oh creyentes, que unos no se burlen de otros, no os difaméis, ni os insultéis mutuamente con apodos ofensivos. Sura Al-Hujurat 49, 11-12. Esto no anula la libertad de opinión, sino que la eleva a un nivel de conciencia moral. El profeta Muhammad, la paz sea con él, fue atacado con insultos, caricaturas y calumnias en vida. ¿Cómo respondió? Con paciencia, compasión y silencio noble. Él enseñó: quien cree en Allah y en el día del juicio, que diga lo bueno o que guarde silencio. Sahih al-Bukhari. En el Islam, hablar no es solo un derecho, es una responsabilidad espiritual. No se trata de silenciar la crítica, sino de evitar que la lengua se convierta en un arma. ¿Y si la libertad de expresión incluyera también la libertad de construir, no solo de destruir? 7. El Islam y la justicia social. En un mundo donde el hambre y la desigualdad conviven con el exceso y el despilfarro, el Islam emerge como una voz clara que clama por justicia. No una justicia abstracta, sino una justicia social concreta, cotidiana, profundamente espiritual. Para el Islam no se puede adorar a Dios mientras se ignora al necesitado. Uno de los pilares del Islam es el zakat, la caridad obligatoria. Es un deber anual para quienes tienen medios, un mecanismo directo de redistribución de la riqueza. En el Corán, Sura At-Tauba 9:60, se establece claramente a quién debe ir destinada: a los pobres, los necesitados, los que trabajan en la recaudación, los que tienen el corazón cercano al Islam, los cautivos, los endeudados y en el camino de Dios. Pero el Islam va más allá del zakat. El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: no es creyente aquel que duerme lleno mientras su vecino pasa hambre. Sahih al-Bukhari. El Islam enseña que cada acción tiene una dimensión ética. No se trata solo de dar, sino de vivir con conciencia de la comunidad. El comercio, la herencia, los préstamos, todo está regulado con justicia para proteger al débil del abuso. Lejos de oprimir, el Islam libera de la codicia, desarma los privilegios injustos y establece un equilibrio. No se impone por fuerza, sino por compasión y responsabilidad. En una época que idolatra el individualismo, el Islam nos recuerda que la verdadera libertad está en la solidaridad. 8. El futuro. ¿Choque o puente? ¿Está el Islam destinado a chocar con la modernidad o puede convertirse en el puente que la humanidad necesita para reencontrar su alma? Muchos medios presentan al Islam como incompatible con los valores modernos, pero lo que rara vez se menciona es que esos mismos valores, justicia, libertad, dignidad humana, ya estaban enraizados en el Islam hace 1400 años. El Corán afirma: os hemos creado en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros, no para dividirnos, no para competir en odio, sino para conocernos. El Islam ha convivido con culturas diversas desde su origen. En la Andalucía musulmana, cristianos, judíos y musulmanes compartieron saberes. ¿Fue eso un choque? En África, Asia y el mundo otomano, el Islam absorbió, respetó y elevó las culturas locales. Cuando se vive el Islam auténtico, no hay colonización cultural, hay intercambio enriquecedor. Hoy, muchos jóvenes musulmanes se educan en universidades occidentales y muchos occidentales encuentran respuestas en el Corán. En lugar de un choque inevitable, lo que vemos es una conversación global, a veces incómoda, sí, pero profundamente humana. El Islam puede ser ese puente entre el espíritu y la razón, entre la tradición y la tecnología. No es una barrera para el futuro, sino una brújula. ¿El futuro será de confrontación o de colaboración?
La respuesta está en nuestras manos. ¿Elegiremos seguir escuchando solo el ruido o empezaremos a escuchar el mensaje? En este viaje, hemos visto cómo el Islam no es un sistema opresivo ni una ideología retrógrada, sino una forma de vida que busca el equilibrio entre deber y derecho, entre la razón y la fe, entre el alma y el cuerpo. En un mundo donde la libertad a veces se confunde con el libertinaje, el Islam nos recuerda que la verdadera libertad nace del propósito, no del caos, que ser libre no es hacer todo lo que quiero, sino todo aquello que me eleva. Como dice el Corán, no hay coacción en la religión. La verdad se distingue claramente del error. Entonces, ¿es el Islam compatible con la libertad moderna? Quizás la verdadera pregunta sea, ¿está el mundo moderno preparado para entender una libertad con alma? Porque el Islam no vino a encadenar corazones, vino a liberarlos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Vivimos una libertad real o solo una ilusión decorada con palabras bonitas? Escríbenos tus comentarios, suscríbete a Uma Global y acompáñanos en el próximo episodio.